del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre
su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Yo quiero estar cerca de ti, que tu presencia sea mi realidad. Quiero oír las voces de ángeles cantar a una sola voz. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy. ¿Quién es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy? Yo quiero estar cerca de tu corazón, amar esta tierra y aborrecer la maldad. A los huesos secos, vida declarar a una sola voz. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy. ¿Quién es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy? El gran yo soy. Los montes se estremecen, demonios huirán cuando declaramos tu nombre, Rey de majestad. No hay ningún poder que se levantará ante el poder y la presencia del gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este servicio de Domingo de Roca Norte. Mi nombre es Liz y el día de hoy te voy a dar los anuncios de nuestra iglesia. Primero que nada, hemos estado orando y planeando el regreso del servicio presencial de los domingos. Con esto queremos planearlo muy bien para poder regresar con todas las precauciones necesarias. Queremos hacerlo de una manera sabia para poder guardar la salud de todos nosotros. Hemos preparado cosas para utilizar en las diferentes áreas para poder guardar la sana distancia en el edificio. También estamos preparando cosas para las personas que aún no se sienten listas para regresar a este servicio presencial para poder seguir transmitiendo en vivo. Por favor, ora con nosotros por sabiduría y por provisión por parte del Señor para poder hacer esto de la mejor manera, para no afectar a nuestra salud y que todo pueda estar bajo todas las medidas necesarias para cuidarnos. El siguiente anuncio que tengo el día de hoy es para las iglesias en casa. Todos los días viernes a las 7:30 nos reunimos por lo pronto de manera virtual. Tenemos dos opciones de iglesia en casa: la Iglesia en Casa Colombia y la Iglesia en Casa Libertad. Este es un espacio para que nosotros como familia podamos convivir. Platicamos de cómo nos fue nuestra semana, convivimos como familia, pasamos tiempo juntos, apoyándonos y edificándonos unos a los otros. Si no eres parte de ninguno, yo te invito a que te unas. Si eres nuevo en la iglesia y no estás seguro de lo que crees, eres bienvenido. Únete a una iglesia en casa el día de hoy. Para más información va a estar apareciendo en pantalla todos los datos. Bueno, también tenemos oración de hombres y mujeres. La oración de los hombres es el segundo domingo del mes a las 8:30 de la mañana. Y la reunión de oración de mujeres es el segundo miércoles del mes a las 7 de la tarde. Esto se está haciendo por lo pronto de manera virtual. Esperemos pronto poder regresar de manera presencial y esperemos que todos nos podamos reunir. A la vez, tengo el anuncio de diezmos y ofrendas. Dios nos llama como cristianos y miembros de una iglesia para dar y ser parte de lo que Dios hace a través de la iglesia, a través de la obra. Y yo quiero invitarte, si Dios pone en tu corazón el dar, el diezmar u ofrendar, puedes hacerlo. En la pantalla va a estar disponible la información. Si solo visitas o eres nuevo en Roca Norte, no te sientas presionado para dar. En Roca Norte creemos que esto es algo entre tú y Dios y no queremos que sientas presión para hacerlo. Recuerda que cada vez que compartimos y damos un me gusta al servicio en Facebook o en YouTube, se hace más probable que más personas en nuestra ciudad escuchen de Jesús y de su amor. Es algo tan sencillo como compartir, que puede tener un impacto muy grande en la vida de los demás. También puedes involucrarte en la sección de comentarios para ayudar a crear una atmósfera acogedora con los demás, que se sientan parte de, para toda la gente que está viendo la transmisión. Y es tiempo de saludar. Utiliza este tiempo para saludar a alguien y animar a alguien de tu iglesia. También puedes usar este tiempo para invitar a otros amigos o familiares a que se unan al servicio y que lo puedan ver. Que tengas un excelente domingo y disfruta de nuestro servicio y de la palabra de Dios para hoy.
Buenos días a todos. Soy Pastor Tim. Vamos a leer la palabra de Dios juntos. Vamos a estar en Lucas capítulo 21, versículos 7 al 11 y luego versículos 25 al 28. Dice en Lucas 21, 7. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por ocurrir? Él les contestó, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y dirán, el tiempo ha llegado, pero no les creen. Cuando oigan de guerras y levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Luego, agregó, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Y luego en 25 dice, y habrá señales extrañas en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y aquí en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Esta es la palabra de Dios para nosotros el día de hoy. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por hoy y por la oportunidad de escuchar de tu palabra, aprender más de ti y acercarnos a ti. Te pedimos que nos hables en una manera poderosa. Ayúdanos a verte más claramente y a enfocar nuestros ojos más en lo eterno y menos en este mundo. Recibe toda la gloria del mensaje de hoy. Oramos en el nombre de Jesús, el nombre poderoso. Amén. Dios los bendiga. Hello to everyone out there. Hola a todos los que nos están viendo. Welcome to our service. We are so glad that you would join us to get into God's Word together. Bienvenidos a nuestro servicio y estamos muy contentos de que se unan a nosotros mientras vemos la palabra de Dios. Today I am excited because we are actually going to take a little break from the book of John. Y hoy estoy muy emocionado porque de hecho vamos a tomar un descanso pequeño del libro de Juan. I love the book of John, but we're going to take a little break for the next few weeks in order to focus on a mini-series about the end times. Y me encanta el libro de Juan, de hecho, pero lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un descanso durante algunas semanas para ver unos sermones sobre los últimos tiempos. Because see, people in general are very curious about the end times. Porque verán, la gente en general tiene mucha curiosidad sobre los últimos tiempos. Maybe you have heard terms like the second coming, the tribulation, the rapture. Y quizá incluso tú has escuchado términos como la segunda venida, el rapto, la tribulación. Many people know about the Antichrist or the mark of the beast or the battle of Armageddon. Y muchas personas saben sobre el anticristo, sobre la marca de la bestia o la batalla de Armagedón. They've heard the terms, but what are those things actually? Y bueno, más bien han escuchado los términos, pero ¿qué significan todas esas cosas? Because
People are so interested in this that crazy theories are everywhere. Y es tanto el interés de las personas por esto que muchas teorías un tanto locas abundan sobre los temas. You can simply Google some of these terms and you will find things that are so out there and so weird. Y simplemente podrías hacer una búsqueda de Google de estos términos y te darás cuenta de las cosas tan locas que se dicen allá afuera sobre esto. Don't even waste your time on it. Honestly, there's things that don't even make sense. Pero la verdad les diría que no desperdicien su tiempo en esto porque van a encontrar cosas que ni tienen sentido. And I think with everything happening in the world, with the coronavirus pandemic, these things are even more on the minds of people. Y creo que con las cosas que están sucediendo ahorita en el mundo, sobre todo con el coronavirus, estas son cosas que están aún más en la mente de las personas. Are we living in the end times? ¿Estamos viviendo acaso en los últimos tiempos? Today, actually, the title of our sermon is going to be, Is Coronavirus a Sign of the End Times? Y de hecho, el título del sermón del día de hoy ¿Es el coronavirus una señal de los últimos tiempos? I think people are wondering about that. Y creo que la gente se pregunta y tiene dudas sobre eso. But there's so much confusion when you start speaking about the end times. Pero existe mucha confusión cuando se comienza a hablar de los últimos tiempos. I think even many pastors are kind of scared to teach on this. Incluso muchos pastores tienen miedo de enseñar sobre esto. But if people, Christians and non-Christians, really want to know about the end times, then what should we do? Pero si la gente, cristianos y no cristianos, realmente quieren saber sobre los últimos tiempos, entonces, ¿qué deberíamos hacer? We should get into God's Word because the Bible has the answers that we need. Bueno, deberíamos adentrarnos en la palabra de Dios porque la Biblia tiene las respuestas a las preguntas que tenemos. In fact, did you know that somewhere around 1/3 of the Bible involves end time prophecy? De hecho, ¿sabías tú que alrededor de 1/3 de la Biblia involucra profecías de los últimos tiempos? Well, this morning as we begin, I want you to turn in your Bibles to Luke chapter 21. Y bueno, mientras comenzamos esta mañana, los animo a que abran sus Biblias a Lucas capítulo 21. There's a point that I think is very important for us to start off with. Y hay un punto que me parece muy importante con el que deberíamos comenzar. The purpose of end times prophecy is to reveal, not confuse. Y eso es que el propósito de las profecías de los últimos tiempos en la Biblia es revelar, no confundir. In fact, the first verse in the book of Revelation says this: "This is a revelation from Jesus Christ, which God gave him to show his servants the events that must soon take place." De hecho, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, podemos leer que dice: Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. In fact, the book in English is called Revelation. In Spanish, we call it Apocalipsis. Y de hecho, el libro en inglés se llama Revelaciones y en español lo llamamos Apocalipsis. But when you hear the word apocalypse, what you probably think about right away is end time chaos and destruction. Pero probablemente cuando escuchas la palabra Apocalipsis, tu mente inmediatamente piensa en destrucción y el fin de los tiempos. But that's not actually what the word means. Pero de hecho, eso no es lo que significa la palabra. Right here in Revelation 1:1, when it said this is a revelation from Jesus Christ, revelation, that word is apocalypse. Y de hecho, aquí mismo lo podemos ver en el primer versículo que leímos, ahí en Apocalipsis 1:1 dice, esta es una revelación de Jesucristo. Y esa palabra revelación es la palabra Apocalipsis. See, the word apocalypse, it actually means to reveal or to uncover something. Y verás, la palabra Apocalipsis realmente significa revelar o mostrar algo. It's kind of like the idea of what happens at a concert. Es algo así como la idea que se tiene de lo que sucede en un concierto. If you're sitting in your seat and the concert's about to begin, they will open, uncover, or reveal, and the curtains will open up and you can see what's going on. Te puedes imaginar estar en un concierto, en tu asiento quizá,
y de pronto la cortina que hay en el escenario se comienza a abrir, se comienza a revelar lo que hay en ese escenario. So in the book of Revelation, and with all end times prophecy, it was written with the intent of revealing things. Así que con este libro, con Apocalipsis y con todas las profecías de los últimos tiempos, se escribieron con la intención de mostrar y revelar algo, como abrir esa cortina. So that's what God is doing to us. He's opening the curtains of what will happen in the end times. Así que eso es lo que está haciendo Dios, está abriendo la cortina, está mostrándonos, revelándonos lo que sucederá en los últimos tiempos. He wants to help us understand something that we didn't understand before. Él quiere ayudarnos a entender algo que no entendíamos antes. Because human history for the Lord, for God, is like a show. He sees it from the beginning to the end. Porque la historia de la humanidad para Dios es como un show que Él puede ver desde el principio hasta el final. I like to think of it like a parade. Y me gusta pensar en ello como si fuera un desfile. If you imagine a parade downtown, and imagine you're standing on the street and you see the parade coming by and each person and each float going by. Imagínate que estás en un desfile en el centro de la ciudad y al estar tú en tu lugar puedes ver cómo van pasando los carros, cómo van pasando cada una de esas secciones del desfile. That is how we see time. Así es como nosotros percibimos el tiempo. We see event after event passing through in a linear fashion. Nosotros vemos un evento tras otro suceder, pero pasan de una manera lineal. But if you imagine being able to stand in a really high building or in an airplane and looking down upon the same parade. Pero imagínate ahora poder estar viendo ese mismo desfile, pero desde un edificio muy alto, incluso un avión, un helicóptero. And imagine that you could see the entire parade from the beginning to the end. E imagina que pudieras ver todo el desfile desde donde comienza hasta donde termina. And maybe you have binoculars and you can zoom in on the beginning of the parade or you can zoom in on the end of the parade. Y quizás si tuvieras binoculares podrías hacer un zoom y ver específicamente el comienzo del desfile y luego moverte y poder ver específicamente el final del desfile. That is how God sees time. Asimismo es como Dios ve el tiempo. Instead of seeing it in a linear fashion, he can see the whole thing. He can see the beginning from the end. En vez de verlo como nosotros, de una manera lineal, Él lo ve todo y Él puede ver desde el principio hasta el final al mismo tiempo. So when God describes end times events to us, he isn't guessing. Así que cuando Dios nos revela o nos muestra cosas de los últimos tiempos, Él no está haciendo un tipo de adivinación, Él no está tratando de adivinar qué va a pasar. He sees perfectly what will happen and he describes it to us and we can trust that. Él ve perfectamente lo que está sucediendo y lo que hace es describírnoslo y nosotros podemos confiar en esa descripción. Psalm 19:7 says this: The instructions of the Lord are perfect, reviving the soul. The decrees of the Lord are trustworthy, making wise the simple. El Salmos 19, versículo 7 dice: Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Now, one thing that I think helps us avoid some of the confusion that can come with end times. Y quizá una cosa que yo creo nos ayuda a evitar la confusión respecto a los últimos tiempos. It's a key to biblical interpretation that we believe in here at Roca Norte and as part of the worldwide movement of Calvary Chapel. Es la clave a la interpretación bíblica que nosotros creemos como iglesia específicamente y también el movimiento mundial de iglesias de Capilla Calvario. And it's this: whenever possible, choose the simplest, most literal interpretation. Y esta es la clave de la que hablamos, es que cuando sea posible, escoge la interpretación más simple y más literal posible. Because the Bible is actually God's way of communicating complex and divine concepts in a way we can understand. Porque la Biblia es la manera que Dios tiene de comunicarnos a nosotros temas y conceptos divinos muy complejos de una manera sencilla. The whole point is that we can understand these concepts. Y el punto de todo esto es que nosotros podamos entender esos conceptos. Now, sometimes he does that using metaphors and illustrations.
Y a veces él hace eso y lo logra usando metáforas o ilustraciones. But almost always when he does that in the Bible, he makes it clear that it's a metaphor or an illustration. Pero casi siempre cuando se hace eso, es muy claro que se está haciendo, que es una metáfora o una ilustración. For instance, sometimes he will specifically say that something is an illustration of something else. Y a veces podemos encontrar ejemplos muy claros en los que dice que algo es como otra cosa más. For instance, in the book of Revelation, it talks about a dragon, and then later on at the end of the book, it specifically says that that dragon is Satan. Y por ejemplo en el libro de Apocalipsis tenemos que se habla durante el libro de un dragón y al final se dice explícitamente que ese dragón es Satanás. At other times, the Bible uses the word like or as to make it clear that it's an illustration. En otras ocasiones la Biblia usa las palabras como o tal como para darnos a entender que es una ilustración. For instance, in Revelation 1, it's describing the resurrected Jesus. Por ejemplo, podemos encontrar una parte donde habla de Jesús resucitado. And it says that his feet are like bronze. Y ahí en Apocalipsis capítulo 1, donde nos dice esto, dice que los pies de Jesús son como bronce. So it's making it clear that that's an illustration, that Jesus doesn't have metal feet. Y eso lo deja muy claro cuando dice como bronce, nos hace saber que realmente Jesús no tiene pies de metal. And still at other times, the literal meaning just doesn't make sense, and so we know that it's a metaphor or an illustration. Y en otras ocasiones es muy claro que el sentido literal no tiene sentido, entonces sabemos que es una metáfora o una ilustración. For instance, in the book of John, we read that Jesus said, I am the light of the world. Como en el libro de Juan ya hemos leído que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. In the context, it's obvious that Jesus was not saying that he is a light bulb. Y obviamente en el contexto es obvio que él no estaba diciendo que Jesús fuera un foco, No, but he's shining spiritual light into a dark world. sino que estaba brillando una luz espiritual a un mundo en tinieblas. So I say that because if it's not obvious, then we should assume the simplest, most literal interpretation. Y lo digo entonces porque si algo no es obvio, deberíamos entonces asumir la interpretación más simple y más literal. This protects us from weird doctrines that we can come up with, and it's very common when it comes to end times prophecies. Y eso nos protege en contra de muchas doctrinas que son algo raras, que pueden surgir de esto y que son muy comunes de hecho cuando se habla de los últimos tiempos. I'll give you one quick example. Y les voy a dar un ejemplo rápido. If you read the book of Revelation, you'll find in Revelation 7 and 14 that it speaks about this group of 144,000 people. Si lees Apocalipsis vas a encontrar una sección donde se habla, bueno, en capítulos 7 y 14, habla de un grupo de 144,000 personas. And it specifically says that this is a group of Jews who will go out into the world and will evangelize in the world. Y ahí claramente dice que es un grupo de judíos que van a ir al mundo y van a evangelizar en el mundo. And it even says that there are 12,000 from all of the different tribes, and it lists all the tribes that the 12,000 come from. Y de hecho nos dice que hay 12,000 por cada tribu y nos dice de dónde viene cada uno de ellos. It doesn't say that it's an illustration or a metaphor. And so we read that and we say, okay, there will literally be 144,000 Jews that are evangelizing during the end times. Y no hay nada que nos diga que es una metáfora o una ilustración, entonces podemos entender que realmente habrá un grupo de 144,000 judíos que saldrán al mundo a evangelizar. But the Jehovah's Witnesses, they've read it and they said, no, it's not actually Jews, it's spiritual Jews. Y luego tenemos a los testigos de Jehová que dicen, bueno, realmente no son judíos, sino son judíos espirituales. And so they say those are actually the true followers of Jehovah in the end times that will spread the true gospel. Y ellos son los verdaderos seguidores de Jehová en los últimos tiempos y ellos compartirán el verdadero evangelio. And so in the beginning, when Jehovah's Witness as a cult started, they said, okay, well, they're just Jehovah's Witnesses, the people of the true faith. Y de hecho, entonces cuando comenzaron los testigos de Jehová como movimiento, ellos decían que esos 144,000 realmente iban a ser testigos de Jehová.
But then they encountered a problem because their cult was a little too successful and they started passing the number of 144,000 that were part of their church. Pero se encontraron con un problema porque la iglesia comenzó a crecer tanto que llegaron a ser más de 144,000. And so then they had to scramble and they had to say, oh, well, it's not actually, there's 144,000 that are the main ones, but then there's other people that are saved too. Entonces tuvieron que revolverle un poco y realmente terminaron diciendo, bueno, sí son 144,000 testigos de Jehová, pero son los principales en el mundo, pero va a haber más. See, when you start spiritualizing everything in the Bible, you can start to get into trouble really quickly. Entonces, con eso nos damos cuenta de que cuando comenzamos a espiritualizar todo en la Biblia, nos vamos a encontrar con varios problemas. Because when you start saying that, oh, I know it says that, but it doesn't actually mean that, it actually means this, you become the authority. Porque cuando leemos algo y decimos, bueno, realmente no significa eso, sino que significa esto otro, entonces nosotros nos volvemos la autoridad. And when you do that, you can create almost any doctrine because now the Bible says what you want it to say. Y entonces puedes realmente creer en cualquier doctrina porque tú estás haciendo que la Biblia diga lo que tú quieres que diga. So if we interpret the Bible literally whenever possible, then we protect ourselves from lots of bad doctrine. Entonces interpretamos la Biblia literalmente cuando sea posible y así nos guardamos de alguna mala doctrina. So, back to our first question. Is coronavirus a sign of the end times? Así que de regreso a nuestra primera pregunta, ¿es el coronavirus una señal de los últimos tiempos? And we will be in Luke 21 in just a minute, I promise. Y les prometo que vamos a estar realmente en Lucas capítulo 21 en un momento. But listen to Jesus' words in Matthew chapter 16 when he was speaking about the end times. Pero escucha las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16 cuando él estaba hablando de los últimos tiempos. We'll just read it in Spanish. Y lo voy a leer yo en español. Dice así: Cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: Ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Jesus is speaking to the religious leaders here. Y Jesús aquí les está hablando a los líderes religiosos. And he's telling them, you should have been ready for my first coming. Y Él les está diciendo, ustedes deberían haber estado listos para mi primera venida. You should have looked at the signs of the times and known that my coming was near. Ustedes deberían haber visto las señales de los tiempos y darse cuenta que mi venida estaba cerca. And the same is true for us today. Y lo mismo es cierto para nosotros el día de hoy. We should pay attention to the things happening around us, to the signs of the times. Deberíamos poner atención a las cosas que pasan alrededor de nosotros, que son las señales de los tiempos. And therefore, we should be ready and we should be expectant of Jesus' return. Y por lo tanto deberíamos estar listos y expectantes del regreso de Jesús. Well, when we look around our world, what do we see today? Well, the big thing is we see the coronavirus everywhere, don't we? Y cuando vemos entonces a nuestro mundo y volteamos a ver a todas partes, ¿qué es lo que vemos? No es precisamente que vemos el coronavirus. There's this pandemic that, as of this week, it has infected almost 10 million people worldwide that we know about. Es una pandemia que hasta el día de hoy se ha contagiado a más de 10 millones de personas en el mundo que sepamos nosotros. We know that there are many, many more that have not been confirmed. Y sabemos que hay muchísimas más personas todavía que no han sido confirmadas. It's killed at least 500,000 people. Ha matado por lo menos a 500,000 personas. And now there's a growing fear of a second wave that could come, and this might be something we deal with for years, they're saying. Y ahora hay miedo de una segunda ola de contagios que pudiera llegar, y hay ese miedo de que sea algo con lo que lidiemos por varios años. There's news of anarchy and riots in the streets in the United States, but in many countries. Hay noticias de anarquía y de disturbios en muchas partes del mundo, sí en Estados Unidos, pero también en otras partes. Fear is rampant.
It's everywhere. Y el miedo está presente, está en todas partes. And so it could be easy to read the book of Revelation and say, oh, well, it talks about plagues or pandemics here. Y entonces podría ser fácil leer el libro de Apocalipsis y darse cuenta, bueno, aquí habla de plagas, de pandemias. Here it talks about chaos and anarchy and fear. Aquí se habla de caos, de anarquía y de miedo. And so you say, the end is near. Are we living in the book of Revelation? Y entonces es fácil decir, el fin está cerca. ¿Será que estamos viviendo realmente el libro de Apocalipsis? I think the best way to go, or the best place to go to talk about that is what's called the Olivet Discourse, which is one of Jesus' sermons. Y yo creo que uno de los mejores lugares al que ir en la Biblia es el discurso de los olivos que da Jesús. We find it in Matthew, Mark, and Luke. They all share about that. Y lo podemos encontrar en Mateo, Marcos y Lucas. En los tres Jesús da este discurso. Jesus was speaking to his disciples, and he told them what would happen in the end with the Jews and kind of some of the events that would happen as the end approached. Y Jesús está hablando con sus discípulos y les habla sobre lo que sucedería con los judíos y a través del mundo mientras se acercara el día final. So, Luke 21, I told you we'd get there. Así que por fin, Lucas 21, les dije que íbamos a llegar algún día. Read verses 5 through 7 with me. Y vamos a leer los versículos 5 al 7 juntos. Dice así: algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del majestuoso trabajo hecho en piedra del templo y de las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Pero Jesús les dijo: viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por ocurrir? So, the disciples are shocked at Jesus' prediction that the temple would be destroyed. Así que los discípulos están sorprendidos de la predicción de Jesús de que el templo iba a ser destruido. And they ask, when will this happen? What will the signs be that this is about to happen? Y ellos le preguntan, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Qué señales vamos a poder ver de que esto ya va a suceder? We're going to see Jesus answering their questions, focusing primarily on the second question. Y vamos a ver las respuestas de Jesús que se enfocan primariamente en la segunda pregunta. And there would be a more immediate fulfillment of the temple being destroyed when it happened in 70 AD. Y bueno, iba a haber un cumplimiento más inmediato que sería con la destrucción del templo, que fue en el año 70 después de Cristo. But it's going to be clear that Jesus goes beyond that and he starts describing things that would happen in the end times before the temple would be destroyed again. Y es muy claro también que Jesús va a ir más allá y va a comenzar a hablar de cosas y sucesos que van a suceder antes de que el templo sea destruido de nuevo. So now let's read verses 8 through 11. Y ahora vamos a leer entonces versículos 8 al 11. Dice así: Él les contestó, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y dirán, el tiempo ha llegado, pero no les crean. Cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Luego agregó, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. So remember the disciples' question, right? They said, what are the signs these things will be about to happen? Y recuerda la pregunta de los discípulos, ¿qué señales habrá antes de que esto suceda? So in verse 8, Jesus says, well, there will be false messiahs that will come. En el versículo 8 Jesús le dice, bueno, va a haber falsos mesías que van a venir. In verse 9, there would be wars and insurrections. En el versículo 9 dice que habrá guerras y levantamientos. In verse 10, it seems like he's talking about world wars, as nations will go against nations. En el versículo 10 parece hablar de guerras mundiales porque va a haber naciones en contra de otras naciones. And then in verse 11, he says there would be earthquakes and famines and plagues. Pero en el versículo 11 nos dice que habrá terremotos, hambres y plagas. Now maybe when you hear that word plagues, you start thinking about Moses and the Egyptians and the plagues there.
Ahora, quizá cuando escuches esa palabra, plagas, inmediatamente piensas en Moisés y lo que sucedió en Egipto. But the word means a disease that spreads. It's basically the same synonym as a pandemic. Y realmente lo que se refiere con plaga se refiere a una enfermedad que se esparce, o sea, básicamente lo mismo que una pandemia. And then at the end of verse 11, Jesus makes it clear that these things would cause fear and terror, is what he's talking about. Y luego al final del versículo 11, Jesús es muy claro que esto va a causar miedo y terror en las personas. But pay close attention to the second part of verse 9 that we read. Pero pon especial atención a la segunda parte del versículo 9 que leímos. Because Jesus says these things must take place first, but the end won't follow immediately. Jesús dice, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. That these events would foreshadow or set the stage for the end times. Y eso es que estos eventos iban a ser un presagio o que iban a preparar el escenario para los últimos tiempos. In Matthew's account of this same thing, he added another thing that Jesus said. En el recuento de Mateo, de hecho, podemos encontrar esto mismo y agrega algo más. In Matthew 24:8 it says, "But all of this is only the first of the birth pains, with more to come." En Mateo 24:8 podemos leer que se agrega, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto, luego vendrán más. These things don't mark the birth or the start of the end times. Así que estas cosas no marcan el nacimiento o el comienzo de los últimos tiempos, But they are clear warning signs that the end is coming soon. sino que son señales claras de advertencia de que el fin se acerca. To use Jesus' illustration of a woman giving birth. Y aquí se puede usar la ilustración de una mujer, que es la misma que usa Jesús, de una mujer que da a luz. The actual birth is very painful, but before that, the woman needs to endure contractions. Porque sabemos que el nacimiento es muy doloroso, sí, pero incluso antes de eso, las contracciones ya son muy dolorosas también. I don't know from experience, obviously, but you women know, and I have a lot of compassion for you. Y no lo sabemos por experiencia, obviamente, pero para todas aquellas mujeres que lo han pasado, que han vivido por eso, pues tenemos mucha compasión por ustedes. But what happens with those contractions is as you get closer to the birth, what happens? They happen more often, more frequently, and with more intensity. Pero entonces, hablando de las contracciones, ¿qué sucede mientras se acerca el parto? Sucede que estas contracciones suceden más seguido y con un dolor más grande. Because you might say, well, wait a second, Pastor Tim. There have always been wars and earthquakes and famines and plagues. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, cualquiera que me está viendo podría decir, bueno, Pastor Tim, espéreme. Porque eso siempre ha sucedido, siempre ha habido guerras, terremotos, hambrunas, plagas y miedo, siempre ha existido eso. And that is true. But again, with Jesus' illustration, birth pains increase in intensity and frequency as the birth gets nearer. Y eso es cierto, pero como en la ilustración de Jesús nos dice, esos dolores de parto incrementan con la intensidad y con más frecuencia. So in the last 100 years, we've seen more false messiahs coming on the scene, haven't we? Así que en los últimos 100 años hemos visto más falsos mesías que entran a escena. You know, the Jehovah's Witnesses back in 1914 claimed that Jesus secretly came back and was now leading true believers through them. Por ejemplo, los testigos de Jehová en 1914 afirmaban que Jesús había regresado invisiblemente y que estaba guiando a los verdaderos seguidores de Jesús. Joseph Smith claimed that God gave him a vision of true faith, and he started the Mormon religion. Los mormones también dicen que José Smith tuvo una revelación verdadera de Dios y que entonces así comenzó la religión mormona. There's even some in our church that have been affected by a cult that started in China that says Jesus came back as a Chinese woman that's now leading the true church in China. Incluso en nuestra iglesia hay gente que ha sido afectada por un culto o una secta en China que afirmaba
que Dios había regresado a la tierra en forma de una mujer china y que ahora ella estaba liderando a la gente. So it seems like there are many more false messiahs that are coming on the scene. Así que parece ser que hay muchos más falsos mesías que están entrando a escena. Wars seem to be increasing, especially on the world level. Las guerras parecen estar aumentando, especialmente a un nivel mundial, a una escala mundial. We had World War I and World War II, and now everyone's scared that maybe World War III would come soon. Hemos tenido en este tiempo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahora la gente tiene miedo de que la Tercera Guerra Mundial esté cerca también. We can look at earthquakes. Podemos mirar a los terremotos. Many experts tell us that the amount of large earthquakes happening is growing at a rapid rate. Muchos expertos nos dicen que la cantidad de grandes terremotos están creciendo a una tasa muy grande. Just this week, there was a large earthquake in Oaxaca. Solamente esa semana hubo un gran terremoto en el estado de Oaxaca. And it seems like we're hearing about these great earthquakes every few weeks or so. Y parece que estamos escuchando de estos terremotos cada cierto tiempo, cada un par de semanas. Famine is a reality across much of the world. La hambruna es una realidad también que está presente en gran parte del mundo. The World Health Organization says that there are around 820 million people in the world that suffer from a lack of food today. La Organización Mundial de la Salud nos dice que hay alrededor de 820 millones de personas que sufren de una falta de comida. We have plagues and pandemics. Tenemos plagas y pandemias. We've heard of many of the pandemics from the past, like the bubonic plague and the Spanish flu. Hemos escuchado muchas plagas del pasado como la plaga bubónica o la gripe española también. But the coronavirus is just the latest in the last few years of other pandemics that have come on the scene. Pero el coronavirus es solamente el último de muchas pandemias que han existido en los últimos años. Just in the last few years, the world has faced HIV/AIDS, H1N1, Ebola, SARS, MERS. En los últimos años, por ejemplo, hemos escuchado de cosas como el VIH-Sida, el H1N1, el ébola, el SARS, que han matado millones de personas. One expert said it like this. Un experto lo dijo de esta manera. The number of infectious diseases like SARS, HIV, and COVID-19 has increased by nearly fourfold over the past century. Since 1980 alone, the number of outbreaks per year has more than tripled. Por ejemplo, la cita dice, el número de nuevas enfermedades infecciosas como el SARS, el VIH y el COVID-19 se ha incrementado casi multiplicándose por 4 al final de este último siglo. Y desde solamente 1980, el número de brotes por año ha aumentado casi 3 veces. Many would agree that we are witnessing increased intensity and frequency in each of these areas. Así que muchos estarían de acuerdo de que estamos siendo testigos de un incremento en intensidad y frecuencia en cada una de estas áreas. Now let's look back in our text in Luke chapter 21. Ahora vamos a regresar a nuestro texto en Lucas capítulo 21. Now, for the sake of time, we're going to kind of skip past verses 12 through 24. Ahora, por cuestión del tiempo, vamos a brincarnos los versículos 12 al 24 rápido. I'll just sum them up really quickly for you. Solamente los voy a resumir de manera muy rápida para ustedes. Verses 12 through 19 talk about the fact that a great persecution will also happen before the end times come. Los versículos 12 al 19 nos hablan de que habrá una gran persecución antes de los últimos tiempos. And even today, in our day and age, we hear many stories coming out from Muslim countries like Iran and Pakistan. E incluso el día de hoy podemos escuchar muchas historias de persecución que vienen de países musulmanes como Irán o Pakistán, Where many people are killed simply for naming the name of Jesus. en los que muchas personas son asesinadas solamente por proclamar el nombre de Jesús. You can look at what's happening in China and in North Korea, and there are many other countries where people are suffering simply for being Christians. También hay lugares como China o Norcorea, son muchos lugares donde se experimenta una gran persecución solamente por ser seguidores de Jesús. And things seem to be getting worse in the West as well. Y parece que las cosas también empeoran acá en el occidente. In Europe and in the United States, and then it's probably coming here too to Mexico as well.
en Europa, en Estados Unidos y probablemente también llegue aquí a México. Then in verses 20 through 24, it talks about the conquering of Jerusalem that will come. Luego en el versículos 20 a 24 habla de la conquista de Jerusalén que habría de venir And the heavy persecution that would face Jews that are in Israel. y de la gran persecución que pasaría a los judíos que estaban en Israel. Then let's pick it up again in verse 25. Así que vamos a continuar con el versículo 25 del capítulo 21 de Lucas. Dice así: y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas, y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. So Jesus also says there would be signs in heaven. Así que Jesús nos dice que también habría señales en el cielo. And many people point to things like the blood moon and stuff like that. Y entonces mucha gente iba a señalar varias cosas, como la luna de sangre y cosas así. But notice that it says the nations will be in turmoil and perplexed by roaring seas and strange tides. Pero noten que dice que las naciones estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. Some people say maybe this is a hint of the confusion and disagreement with global warming. Algunos dicen que quizás es una pista a toda la confusión y el desacuerdo que existe por el calentamiento global. Maybe that's true. Quizá eso sea verdad. But that word turmoil is an interesting word. Pero esa palabra caos es una palabra interesante. It means an inner contracting or tension. Significa y hace referencia como una contracción interna y cierta tensión. It can also be translated as anxiety or anguish or distress. También se puede traducir como ansiedad, angustia o aflicción. I think that so well describes our world today, doesn't it? Y yo creo que eso describe muy bien a nuestro mundo el día de hoy, ¿no lo creen? So much anxiety and fear and confusion and perplexity. Hay tanta ansiedad y miedo, confusión y están todos perplejos. And nobody really knows how to solve the major issues in the world. Y nadie sabe cómo resolver los mayores problemas en el mundo. Matthew's account mentions another sign that we would see at the end, the sinfulness of humanity. Mateo menciona en su recuento otra señal que veríamos, y esa es la pecaminosidad de la humanidad. Right in the same area, he says, sin will be rampant everywhere and the love of many will grow cold. Hablando de esto, pero en su libro Mateo dice: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. It reminds me of what Paul said about the end times, about the state of humans in 2 Timothy. Y me recuerda de hecho lo que Pablo dijo de los últimos tiempos y el estado de la humanidad. We'll just read that in Spanish. Y lo voy a leer yo en español, es 2 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5. Pablo escribe: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Interesting, there will be people that only care of themselves and their money. Así que es interesante porque nos habla de que habrá personas que solamente estarán interesados en ellos mismos y en su dinero. That people would love pleasure more than God. Que la gente amará el placer más que a Dios. That they would act religious, but they would actually reject the power that could make them godly. Que actuarán como religiosos, pero rechazarán el poder que los pueda hacer piadosos. I
I don't know about you, but when I read that, I just say like, wow, I feel like that describes the people and the situation in our world today. Y no sé tú, pero yo leo eso y me sorprendo y digo, eso realmente describe a la gente en nuestro mundo el día de hoy. You see, we see many of the signs that are mentioned in the Bible. Y vemos muchas de las señales que se mencionan en la Biblia. But notice in Luke 21 again what Jesus said in verse 27. He said, then everyone will see the Son of Man coming. Y luego podemos ver en el versículo de Lucas, el que hablábamos, en el versículo 27 dice que luego de esto, entonces verán a Jesús venir. And then in verse 28 is the key. If we get one thing today, it's this verse. That's my prayer. Y luego en el versículo 28 tenemos algo que es la clave, y si algo se les pega el día de hoy, espero que sea esto que vamos a ver. Because he says, when you see all of these things begin to happen, look up, because your salvation is near. Y podemos ver que Jesús dice, cuando vean que todas estas cosas suceden, levanten la mirada, porque la salvación está cerca. When all of these scary things are happening in the world, you really have two options. Así que con todas estas cosas que de alguna manera dan miedo en el mundo, tienes dos opciones. You can either freak out, or you can look up. Puedes entrar en pánico y tener miedo, o puedes levantar la mirada. Those are the two options for us today. Y esas son las dos opciones que tenemos nosotros el día de hoy. I mean, in our section, it repeatedly says that the people were afraid. They were terrified. Y de hecho en esta sección que hemos estado leyendo, continuamente dice que la gente estaba en miedo o que tendrá miedo. And in our world, we see that with everything with coronavirus, right? People are paralyzed with fear. Y en nuestro mundo, en nuestra realidad hoy vemos eso, que con el coronavirus la gente está llena de miedo. But as Christians, our response should be not fear, but looking up for Jesus. Pero nosotros como cristianos, nuestra respuesta no debería ser tener miedo, sino levantar la mirada esperando a Jesús. We can join in with what John said at the very end of Revelation when he said, "Come, Lord Jesus," in anticipation. Y podemos unirnos a lo que dice Juan al final de Apocalipsis, donde dice, ven Señor Jesús. Listen to something else that Jesus said about all of this in Mark chapter 13. Escucha algo más que Jesús dijo en anticipación a todo esto en Marcos capítulo 13. He gives us a great illustration of what our focus should be like. Nos da una gran ilustración de dónde debería estar nuestro enfoque. So let's read Mark 13, 32 through 37. Así que vamos a leer Marcos capítulo 13, versículos 32 al 37. Let's read it in Spanish. Y los vamos a leer en español, dice así. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, manténganse en guardia, estén alerta. La venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Cuando salió de casa, dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. Ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer. Que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que digo a todos. Manténganse despiertos esperándolo a Él. Eric's doing such a great job with those really long readings, isn't he? Good job, Eric. Dice Tim que está haciendo gran trabajo con las grandes secciones de lectura. But listen to Jesus' words here. Pero escuchen las palabras de Jesús aquí. The illustration that the master has gone away, but he could come back anytime. Es la ilustración de que el Señor se ha ido, pero podría regresar literalmente en cualquier momento. Are you watching? Are you looking up in anticipation for the master to come? ¿Estás tú en observación? ¿Estás mirando hacia arriba, esperando a que regrese el Maestro? That was the dominant hope of the New Testament and of Christians throughout the centuries. Porque esa ha sido la esperanza dominante de los cristianos del Nuevo Testamento y a través de todos los siglos. Now, I want to address a side point that I think is important here. Ahora quiero hablar de un punto extra que vemos aquí. Because you might say, how can I be excitedly anticipating Jesus' return
when he said he would return soon, and that was over 2,000 years ago. Quizá te preguntes, ¿cómo puedo estar anticipando la venida de Jesús de una manera emocionado cuando Él dijo que iba a regresar pronto, pero ya han pasado más de 2000 años? You remember the verse that we read earlier in Revelation chapter 1, the first verse of the book? ¿Recuerdas el primer versículo que leímos el día de hoy, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1? When it said, "This is the revelation from Jesus Christ, which God gave him to show his servants the events that must soon take place." Ese versículo leímos que decía, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben de suceder pronto. You say, soon? 2,000 years is not very soon. Y tú puedes decir pronto, pero 2000 años ya no queda como pronto. But that word, soon, in the Greek, it's actually two words, which are en tachos. Y eso es cierto, pero en el griego, de hecho, esa palabra pronto es realmente dos palabras, que es en tachos. It can mean soon, but it can also mean quickly or speedily. Y sí puede significar pronto, pero es más el sentido de rápidamente o prontamente. This word is where we get our word tachometer, which is the name of the instrument in your car that measures the velocity of the engine. De esta palabra, de hecho, es de donde viene la palabra tacómetro, que es el instrumento que mide la velocidad de tu motor en el carro. And so what it's saying is when end time events start, they will unfold very quickly. Entonces lo que dice es que cuando comiencen los eventos de los últimos tiempos, van a suceder rápidamente. That huge events will be happening in quick succession, not necessarily soon after they were written about. Que esos grandes eventos van a suceder en sucesión rápida, no necesariamente que iban a suceder rápido después de que se escribiera de esto. Peter also says something very insightful about this concept. Pedro también escribe algo y dice algo muy esclarecedor sobre este concepto. Because in his second epistle, he was talking about people that were mocking Jesus' second coming. Esto es porque en su segunda epístola, él hablaba sobre las personas que se burlaban sobre la segunda venida de Jesús. People that would say, hey, what happened? You're always talking about his second coming, but things have always been the same and they're just going to continue. Había gente que en aquel tiempo decía, oye, ¿qué pasó? Ustedes se la pasan hablando de la segunda venida de Jesús y de los últimos tiempos y todo sigue estando exactamente igual. But then listen to what he says in chapter 3, verses 8 and 9 of that epistle. Pero escucha lo que dice Pedro entonces en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 9. We'll just read that in Spanish. Los voy a leer yo en español. Dice así: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. See, God doesn't measure time the same way as us. 1,000 years is like a day to him. Entonces podemos ver que Dios no mide el tiempo de la misma manera que nosotros, porque 1000 años es como un día para Él. And any delay that we're seeing is because God wants more people to come to know him. Y cualquier atraso que podamos ver es porque Dios quiere ver más gente que lo conozca y sea salva. He loves the world so much that he's delaying his coming so that more people would just repent of their sins and follow him. Él ama al mundo tanto que sigue atrasando esa fecha de los últimos días para que más personas se alejen de su pecado y vengan a conocerlo. One day, the opportunities will run out and he will come back. Pero un día esas oportunidades se van a acabar y Él va a regresar. Maybe he's lovingly waiting for you to come to him today. Y quizá Él está amorosamente esperando a que tú vengas a Él el día de hoy. There's something that's vital for us to understand when we speak of Jesus' return. Así que eso es algo que es vital para entender cuando hablamos del regreso de Jesús. Now here's some questions you might be asking. Ahora, quizá hay algunas preguntas que tú te estés haciendo. What is the rapture? Is it the same as the second coming? Quizá te preguntes, ¿qué es el rapto? ¿Es lo mismo que la segunda venida de Jesús? The simple answer is no, they're two distinct events that are described in the Bible.
La respuesta simple es que no. Ellos son dos eventos diferentes descritos en la Biblia. There are some Christians who love Jesus and know their Bibles too, who disagree, who say that they're the same event. Hay algunos cristianos que también leen su Biblia y que no están de acuerdo. Ellos dicen que sí es el mismo evento. And this is just a secondary issue, so we're still brothers in Christ with them. Y esto es un tema secundario, entonces pues, seguimos siendo hermanos en Cristo con ellos, no importa. But turn just to one more place with me this morning to 1 Thessalonians, and I'll explain to you why I and many other people believe that these two events are separate. Pero, ¿qué les parece si vamos a 1 de Tesalonicenses? Y les voy a explicar por qué yo y muchos otros creen que estos son dos eventos separados. 1 Thessalonians chapter 4. Es 1 de Tesalonicenses capítulo 4. And I'll also explain to you why it's so important that these are two separate events. Y también vamos a ver por qué es tan importante que sean dos eventos separados, distintos. So let's read 1 Thessalonians 4, 16 through 18 together. Así que vamos a leer 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 18 juntos. Dice así: Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. People say, oh, I don't believe in the rapture because the word rapture is not found in the Bible. Y algunas personas dicen, bueno, yo no creo en el rapto porque la palabra rapto no se encuentra en la Biblia. Well, it depends on which translation you have. Y bueno, eso depende de la traducción que tengas. Because notice in verse 17 when it says that we will be caught up in the clouds. Porque si pones atención, el versículo 17 dice que seremos arrebatados en las nubes. That word, when they translated it into the Latin, was the word rapto. Y esa palabra, cuando fue traducido el texto original al latín, esa palabra es rapto. So that's where we get the term from. Así que de ahí es de donde viene el término rapto. And that word means to be snatched suddenly. Y esa palabra significa ser tomado repentinamente. So Jesus, he will come with a shout, with the voice of an archangel, with the trump of God. Y dice que Jesús regresará con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. That he would raise the physical bodies of Christians who had died. Que Él levantará los cuerpos físicos de los cristianos que hayan muerto. And that those that are still on the earth would be caught up or snatched up to join Jesus in the air. Y que aquellos que sigan en la tierra serán arrebatados, tomados, para encontrarnos con Jesús en el cielo. This is Jesus coming back for his people. Y esto entonces es Jesús regresando por su gente. And it's glorious because as it says here, from this point forward, we will be with him forever. Y es algo glorioso porque como dice el texto, desde este punto en adelante estaremos con Él eternamente. And then if you read a few verses ahead, because the same theme continues into chapter 5. Y luego podemos leer que esto continúa hasta el versículo 5, hasta el capítulo 5, perdón. And in chapter 5, verse 2, it says, For you know quite well that the day of the Lord's return will come unexpectedly like a thief in the night. En el mismo libro, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, como decía, podemos leer que dice, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. So the rapture is something that will happen instantly, suddenly. It'll be a surprise. Así que esto es algo que sucederá instantáneamente y no se esperará, será una sorpresa. 1 Corinthians 15 says that it will happen in the blink of an eye. En 1 Corintios 15 dice que sucederá en un parpadeo. And there are many verses in the Bible, it's a very common theme, about the fact that the rapture could happen at any time. Y hay muchos versículos en la Biblia, y es un tema recurrente, de cómo esto podría suceder inmediatamente, muy rápido. It says it here in 1 Thessalonians. Lo dice aquí en 1 de Tesalonicenses. Earlier, we read about the illustration that Jesus gave in Mark chapter 13 about being ready because it could happen anytime. Antes vimos esto mismo en Marcos capítulo 15,
que hay que estar listo siempre porque puede suceder en cualquier momento. In Matthew 24, it says the same thing, so you too must keep watch, for you don't know what day your Lord is coming. En Mateo capítulo 24 dice lo mismo, dice, así que ustedes también deben estar alerta porque no saben qué día vendrá su Señor. In Luke chapter 12, in a different sermon from Jesus, he said, you also must be ready all the time, for the Son of Man will come when least expected. En Lucas capítulo 12, otro discurso completamente, podemos leer que dice, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. In Revelation chapter 16, verse 15, Jesus himself says something. Apocalipsis capítulo 16, Jesús mismo dice algo. He says, look, I will come as unexpectedly as a thief. Blessed are all who are watching for me, who keep their clothing ready so they will not have to walk around naked and ashamed. Podemos leer que dice Apocalipsis 16:15. Miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Now the second coming of Jesus is a little different. Ahora, la segunda venida de Jesús es algo diferente. Instead of coming for his people, he comes with his people, the Bible says. En vez de venir por su gente, Él viene con su gente. The Bible says that this will be a public event that the whole world will see. La Biblia nos dice que este va a ser un evento público que todo el mundo verá. It also says that it will happen immediately after many of the cataclysmic events of the tribulation. También nos dice que sucederá inmediatamente después de todos los eventos cataclísmicos que vemos en la gran tribulación. So we know when it will happen. Así que sabemos cuándo va a suceder. Because the Bible says that a man named the Antichrist will come on the scene and then 7 years later, Jesus will return. Porque se nos dice que vendrá un hombre, el anticristo, y 7 años después Jesús regresará. It also says that at one point in the middle of that, the Antichrist will enter the Jewish temple. También se nos dice que a la mitad de ese tiempo, 3 años y medio, el anticristo entrará al templo judío. And when he enters, he will force people to worship him and force people to take the mark of the beast. Y cuando lo haga, forzará a la gente a adorarlo y a que se hagan la marca de la bestia. And then 3.5 years after that, the second coming of Jesus will happen. Y después de eso, 3 años y medio después, el regreso de Jesús sucederá. So rather than being a surprise that will come unexpectedly, the second coming is something we know when it will happen. Así que en vez de ser algo inesperado que no sabremos cuándo sucederá, la segunda venida se sabrá cuándo sucede. So it's clear that these are two separate events. Así que es claro que esos son 2 eventos diferentes. We'll show you a timeline, an illustration on the screen that I think will help you understand this more. Y vamos a mostrarles una línea del tiempo en la pantalla, una ilustración para que puedan entenderlo mejor. At Roca Norte, we believe in what's called a pre-tribulational view. En Roca Norte nosotros tenemos una postura que es llamada pretribulación. And it means that we believe the rapture and the second coming of Jesus are two separate events. Y eso es que nosotros creemos que el rapto y la segunda venida de Jesús son 2 eventos diferentes. So we believe the rapture of the church could happen anytime. Así que creemos que el rapto de la iglesia puede suceder en cualquier momento. And then afterwards, the 7-year tribulation will take place, Y que después de eso la tribulación de 7 años tomará lugar. where Christians will be in heaven with the Lord. Pero los cristianos estaremos en el cielo con el Señor. And then at the end of the 7 years, Jesus will come back with his saints to rule and reign. Y luego de esos 7 años, Jesús regresará con sus santos para reinar en la tierra. Now, I don't want to spend a whole lot of time, but just want to show you a quick view of another popular belief, which is called post-tribulation. Y no quiero meterme mucho en eso, pero rápidamente quería mostrarles otra postura que existe, que es la postura de la post-tribulación. It's where they say that these events are the same event. Son aquellos que dicen que estos 2 eventos son el mismo evento. So they believe that the tribulation will happen, the 7-year tribulation, Así que ellos creen que sucederá la tribulación, en la tribulación de 7 años, and Christians will be in the middle of that tribulation. que los cristianos estarán en medio de esa tribulación pasando por ello. And then at the end, Jesus will come back for the rapture and the second coming, which is the same thing. Y que al final Jesús regresará por el rapto y con su segunda venida, que va a ser lo mismo. And again, we don't have a lot of time. Maybe someday we can do an in-depth study of eschatology as a church. I would love to do that.
Y de nuevo, no tenemos mucho tiempo, quizá en alguna otra ocasión podamos hacer un estudio de escatologías, pero ahorita no podemos. But I'll give you two quick reasons why, two major problems with that view. Y lo que va a hacer más bien es darle dos problemas mayores con esa postura. Number one, if that was true, then there's no expectancy, because as I said before, we know when Jesus will come. Que si eso fuera verdad, la número uno es que si eso es verdad, no habría entonces expectación, porque sabríamos justo cuándo Jesús va a regresar. It would negate all of the many verses in the Bible that tell us, be ready because Jesus could come anytime. Negaría los otros versículos en la Biblia que hemos visto, donde nos dice que estemos listos porque Jesús podría regresar en cualquier momento. We would say, no, not really. The Antichrist hasn't entered the temple, so we know we have 3.5 years after that. Y diríamos, bueno, realmente no, porque el anticristo no ha entrado al templo y aún así cuando suceda, sabemos que vamos a tener 3 años y medio después de eso. The second reason that I don't think that's a good view is this. La segunda razón por la que no creo que eso sea verdad es por esto. It's because the Bible is clear that God does not send his wrath and judgment on his children. Y es porque la Biblia es clara que Dios no manda su ira y su juicio sobre sus hijos. Our sin was paid for on the cross, and now that was where judgment happened. Nuestro pecado se pagó en la cruz y es ahí donde sucedió nuestro juicio. And now there is no condemnation for those that are in Christ Jesus. Y ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. In fact, in the same book in 1 Thessalonians, when it's talking about these events, Paul says this, "For God chose to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour out his anger on us." De hecho, en el mismo libro, 1 Tesalonicenses capítulo 5, podemos leer que dice, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. The tribulation is God's wrath and judgment on the world. Y la tribulación es el juicio y la ira de Dios sobre el mundo. So it doesn't fit with Scripture that we as Christians would be a part of that and would suffer through that. Así que no queda mucho en la Escritura, no va de acuerdo a la Escritura, que nosotros como cristianos pasemos y suframos por eso. I'm thankful that I won't be here when much of what we see in the book of Revelation happens, that I'll be in heaven with Jesus, enjoying him, worshiping him. Y yo estoy agradecido de que yo no voy a estar aquí cuando suceda la mayoría de eso, que yo voy a estar en el cielo con Dios adorándole y disfrutando de su presencia. And I pray the same is true with you. Y yo oro que lo mismo sea cierto contigo. So as a church, as I said before, we take the pre-tribulational view that the rapture could happen at any moment. Así que, como dije antes, como iglesia tomamos la postura de la pretribulación, de que el rapto podría suceder en cualquier momento. That is the next event on the biblical prophetic calendar, that Jesus is going to come and snatch his church out of the world. Y ese es el próximo gran evento profético en la Biblia, que sería el rapto, que Jesús tomará a su gente del mundo. So, to conclude, I want to bring it back to that original question that we asked. Is coronavirus a sign of the end times? Así que para concluir, quisiera regresar a esa primera pregunta que hicimos al principio, que ¿es el coronavirus una señal de los últimos tiempos? And we can combine everything that we talked about this morning Y podemos combinar todo de lo que hemos hablado esta mañana and say this. y decir esto. Coronavirus is part of birth pains before the end times that arouse our expectation for the rapture. Y eso es que el coronavirus es parte de los dolores de parto antes de los últimos tiempos que levantan y aumentan nuestras expectativas por el rapto. In Luke 21, Jesus said that those birth pains are not the end times, but they will come right before the end times. En Lucas capítulo 21 podemos ver que Jesús dijo que eso no son los últimos tiempos, sino que serían antes de los últimos tiempos. But remember what I told you was the key verse from that section. Pero recuerda lo que te dije, que es la clave, el versículo clave de esa sección. Verse 28, when he says, "So when all these things begin to happen, stand and look up, for your salvation is near." El versículo 28 dice, por lo tanto, cuando todas esas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Don't freak out, look up. No te asustes, no entres en pánico, levanta la mirada. These things shouldn't make us scared. These things happening in the world, they should make us excited to see our Savior. Y esto que sucede en el mundo no debería crear miedo en nosotros, sino que deberíamos emocionarnos por el regreso de Jesús. The rapture could happen anytime. It could happen today.
Y el rapto podría suceder en cualquier momento, podría suceder incluso el día de hoy. And the signs of the times, to use Jesus' phrase, they show us that it's getting closer and closer. Y las señales de los tiempos, por usar la frase que usa Jesús, nos muestran, nos dicen que ese evento está cada vez más cerca. It's time to get serious about our walk with the Lord. Es hora de ponernos serios con nuestro caminar con el Señor. As it says in Colossians 3, that we set our minds on things above, not on things of the earth. Como dice en Colosenses, que debemos poner nuestra mente, nuestra mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Are you ready for Him? ¿Estás tú listo para Él? What will He find you doing when He comes? ¿Qué te encontrará a ti haciendo cuando Él regrese? I actually heard someone say something this week that I was thinking about. De hecho, esta semana escuché a alguien decir algo respecto a esto y he pensado mucho. The degree to which you long for Christ's return is a good measurement of your spiritual condition. Escuché que dijeron, el grado al que anhelas el regreso de Jesús es la medida de tu condición espiritual. Do you long for His return? ¿Anhelas tú su regreso? Or are you indifferent? ¿O eres tú indiferente? Maybe you actually dread it. Quizá de hecho le temes a su regreso. Like the child who got in trouble from his mom, and when the mom said, oh, you better wait till your father gets home. Como el niño que se mete en problemas y la madre le dice, vas a ver cuando llegue tu papá. And so he's waiting in fear of the father coming. Is that where you're at today? Y entonces el niño espera la llegada de su papá, pero con miedo. ¿Es eso lo que sientes tú esta mañana? But if the child was doing what he was supposed to do, then he's excited for his father to come home. Pero si el niño está haciendo lo que debe, entonces el niño se emociona por el regreso de su padre. Let's echo the words of John at the very end of the Bible in Revelation 22 when he says, "Come, Lord Jesus." Hagamos eco de las palabras que Juan escribe al final del libro de Apocalipsis, en el que Juan dice, ven Señor Jesús. Listen, if you're not ready for his coming, you can change all of that today with just a simple prayer. Ahora, si tú no estás listo para el regreso de Jesús, puedes cambiar todo eso con una simple oración. Because if you mean it from your heart and you commit your life to him, he will save you. Porque si lo dices de corazón y comprometes tu vida a Él, Él te va a salvar. You can say, Jesus, I turn from my sin and I welcome you into my life. Tú puedes decir, Jesús, le doy la espalda a mi pecado y me comprometo y te pido que entres a mi vida. I believe in you and I choose to follow you. Yo creo en ti y elijo seguirte. If you do that, you are looking up. Si tú haces eso, lo que estás haciendo es levantar la mirada. And you'll be ready, even in the midst of these crazy times, you'll be ready for his coming. Y estarás listo, incluso en medio de estos tiempos locos, tú vas a estar listo para su regreso. And he will come and he will get you to take you with him to just enjoy his presence for eternity. Y entonces Él vendrá y te tomará con Él para estar en su presencia y adorarle. Let's pray. Así que vamos a orar. Jesus, I do thank you that you are coming at any point. Señor, te doy gracias porque sabemos que tú vuelves en cualquier momento. You could come today and we could see your face and just be able to just leave this world with all this crazy stuff happening. Podrías regresar el día de hoy, Señor, podría ser el día en que veamos tu rostro y dejar atrás todo esto loco que está sucediendo en el mundo. Or we could just enter into the fullness of joy and just enjoy you for all of eternity. Podríamos entrar en la plenitud de gozo, Señor, y simplemente disfrutarte a ti por toda la eternidad. Because you are our home. This world is not our home. Porque tú eres nuestro hogar, este mundo no es nuestro hogar. We will find our fulfillment in you. Nothing here can give us that. Vamos a encontrar nuestra llenura en ti y nada más nos puede dar eso, Señor. And so we wait for you. We say, Jesus, please come quickly. Así que esperamos por ti, Señor, y decimos, Jesús, por favor, ven pronto. We're ready. Señor, estamos listos. I pray for everyone watching that our eyes would be looking up to you in the midst of everything going on in our world. Pido por todos los que nos están viendo, Señor, y que en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo, levanten su mirada. Maybe for those of us that are Christians, we just need the reminder to not be so focused
on the things of this world right in front of us. Quizá para los que ya somos cristianos, Señor, es un recordatorio de que no debemos estar tan enfocados en lo que sucede en el mundo. That we can expectantly and excitedly just look up to you awaiting your return. Que expectantes y con emoción, Señor, podemos levantar nuestra mirada esperando tu regreso. Maybe there's someone watching that has not asked you into their lives yet. Quizá hay alguien que no esté viendo, Señor, y que no ha pedido que llegues a su vida aún. Maybe they've been thinking about it for a long time and they're just really scared to take that final step. Quizá han pensado en ello mucho tiempo, Señor, pero tienen miedo de dar ese paso. But they know that you're calling them to it now. Pero ellos saben que tú los estás llamando a eso ahora. I pray for them right now that they would take that step, and it'll be the greatest step of their entire lives. We know that. Pido por ellos, Señor, que den ese paso ahora y sabemos que va a ser el paso más grande en sus vidas. And that they can begin to look forward, full of excitement for your return. Y que puedan mirar al futuro, Señor, llenos de emoción por tu regreso. We love you, Jesus, and we pray all of this in the name of your Son, or in your name. Te amamos, Jesús, y pedimos todo esto en tu nombre. Amen. Amén. God bless you and have a wonderful day. Dios los bendiga y que tengan un muy buen domingo. Levanta tus manos. Tú eres digno y santo, Señor.